Buenos días a todas. Me alegra estar nuevamente con ustedes. El tema de la segunda parte, estamos hablando de la fe. La primera parte fue ¿qué es la fe? Que lo vimos en Santiago 2:14, que la fe sin obra está muerta. ¿Y cuáles las obras? Obrar conforme a su palabra. Esas son las obras que Dios nos dice, o si no, realmente no le creemos a Él. Y en esta segunda parte vamos a ver fe a prueba de fuego. Pero vamos a empezar con Oriana. Oriana nos va a acompañar en este momento con unas canciones bien hermosas, una alabanza. Buenos días, Oriana. Buenos días para todas. Vamos esta mañana pues a disponer nuestro corazón tanto a escuchar lo que el Señor tiene que decirnos, como también pues a su alabanza, que me parece una de las partes más importantes, porque eso es lo que da entrada a una predicación. Entonces pues vamos con estas canciones para la honra y gloria del Señor, y dice así: levanto mis manos, aunque no tenga fuerzas, levanto mis manos, aunque tenga 1000 problemas, levanto mis manos, aunque no tenga fuerzas, levanto mis manos, oh, aunque tenga 1000 problemas. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van. Me das fuerzas, tú me das. Todo esto es posible, todo esto es posible. Cuando levanto mis manos, levanto mis manos, aunque no tenga fuerzas, levanto mis manos, oh, aunque tenga 1000 problemas. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van. Me das fuerzas, tú me das. Todo eso es posible, todo eso es posible. Cuando levanto mis manos, todo eso es posible, todo esto es posible. Cuando levanto mis manos,
es el hombre que tuvo poder de andar sobre el mar. ¿Quién es el que puede hacer el mar callar? Y en el momento en que la tempestad te quiere hundir, Él viene con tu autoridad y manda calmar. Él es el hombre que tuvo poder de hacer a Israel caminar por entre las aguas del Mar Rojo. Hizo un camino en medio del mar para el pueblo de Israel pasar, y al otro lado con sus pies secos pudieron cantar el himno de victoria. Cuando tú estés frente al mar y lo tengas que atravesar, llama a ese hombre con fe, solo él abre el mar. Hermano, no tengas temor, si detrás viene el faraón, al otro lado tú pasarás, y ahí tú vas a entonar el himno de victoria. Cada vez que el Mar Rojo tú tengas que pasar, llama siempre a ese hombre que te va a ayudar. En la hora más difícil es cuando él te ve, llama siempre a ese hombre que tiene el poder. Si tú pasas por el fuego no te vas a quemar, y si pasas por las aguas no te ahogarás. Pasa como Israel, que el mar atravesó, y en el nombre del Señor el himno de victoria al otro lado cantó. Él es el hombre que tuvo poder de hacer a Israel por entre las aguas del Mar Rojo. Hizo un camino en medio del mar para el pueblo de Israel pasar, y al otro lado con sus pies secos pudieron cantar el himno de victoria. Cuando tú estés frente al mar y lo tengas que atravesar, llama a ese hombre con fe, solo él abre el mar. Hermano, no tengas temor, si detrás viene el faraón, al otro lado tú pasarás, y ahí tú vas a entonar el himno de victoria. Cada vez que el Mar Rojo tú tengas que pasar, llama siempre a ese hombre que te va a ayudar. En la hora más difícil es cuando él te ve, llama siempre a este hombre que tiene el poder. Si tú pasas por el fuego no te vas a quemar, y si pasas por las aguas no te ahogarás. Pasa como Israel, que el mar atravesó, y en el nombre del Señor el himno de victoria del otro lado cantó. Del otro lado cantó. Del otro lado cantó. Gracias, Oriana. Hermosa canción. Gracias, muchas gracias. Les cuento que esa canción, cuando estoy en pruebas difíciles, siempre se me viene a la mente. Yo le dije, Oriana, colabórame con 2 canciones que el tema es la fe. Y cuando la canto, dije, gracias, Señor, porque realmente esa es la canción que en esos momentos que uno siente esa debilidad en la fe, la necesita.
recordarnos ese hombre que abrió el mar en dos, que al levantar sus manos sabía que tenía la plena confianza en el Señor y tenía su vida en él. Gracias, Oriana hermosa. Bueno, quiero empezar hoy con un pasaje. Está en Juan 17:15 y dice, este fue cuando Jesús le hablaba al Padre antes de partir. Le dijo, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Ahí el Señor sabía, el Señor Jesucristo sabía que en este mundo íbamos a tener mucha aflicción. Él conocía el mundo. Él se dio cuenta que había en los corazones de cada una de las personas que vivían acá. Si a él lo negaron y tanto que le dio al pueblo, le dio su vida y cómo lo trataron, él sabía que había en nuestra naturaleza humana. Pero a él hacía una diferencia, decía, Señor, ellos no son del mundo, porque creen en mí, son un pueblo escogido. Por eso te pido que no los quites del mundo, sino guárdalos del mal. En Juan 16:33 dice, estas cosas les hablo, Jesús nos hablaba, porque para que en mí tengan paz. En el mundo tendrán aflicción, pero confiad, yo he vencido el mundo. Hay una gran diferencia entre las personas que no conocen al Señor y las personas que conocemos al Señor. Todo el mundo cree que hay un Dios. Los ladrones creen, los asesinos, el mismo diablo sabe que hay un Dios. Pero una cosa es saberlo y uno es entregarle su vida a Él, conocerlo. En esos momentos de tribulación, en ese momento que vive el mundo, es conocerlo a Él. ¿Qué pasa con el pueblo que conoce al Señor? En estos momentos de prueba, en estos momentos de fe. Así como decía la canción, levanta mis manos a ti. Ir a la palabra y decir, así dame esa fe como se la dio a Abraham, que abrió el mar en dos. A Moisés, perdón, que abrió el mar en dos. Dame esa fe que pudo Moisés llevar a el pueblo de Dios al que saliera de esa esclavitud. Dame esa fe que le dio a Moisés. Nosotros tenemos la fortaleza de saber quién va delante de nosotros en esos momentos que podemos vivir de tribulación en esta tierra. Nosotros tenemos el conocimiento, quién es nuestro Padre, que dice que todas las cosas obran para bien. Mi hijo dice una palabra y es muy cierta, puede sonar un poco fuerte, pero dice, mami, la gente que no conoce a Dios es miserable. Puede tener lo que sea, pero el verdadero gozo, la verdadera paz, la da solo Dios. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da, dice el Señor. La gente que no tiene paz es miserable. La gente que no tiene en quién apoyar, en saber que el Dios Todopoderoso es su Padre, es miserable porque va a vivir siempre en temor. En este mundo vamos a tener aflicción, pero Dios venció el mundo y Él está con nosotros. En 1 de Pedro 1:6 dice, así que alégrense de verdad, les espera una alegría inmensa, aunque tienen que soportar muchas pruebas por un poco de tiempo, por un tiempo breve. Allí vemos que es un tiempo breve, o sea, allí nos está hablando es el tiempo que vamos a pasar en la tierra, que es un tiempo corto. En Santiago 4:14 dice, ¿qué es nuestra vida? Ciertamente neblina que aparece por un poco de tiempo, y vemos que en 1 de Pedro dice, por un poco de tiempo, la prueba es corta, y dice que nuestra vida aparece como un poco de tiempo y luego se desvanece. Cuando nosotros tenemos los ojos puestos en el Dios Todopoderoso, cuando nosotros tenemos la convicción de que hay una vida eterna, que lo sabemos, por eso estamos aquí reunidas en este momento, porque nosotros sabemos que esta vida es corta. El Señor en muchos pasajes de la Biblia nos dice, no pongan los ojos en las cosas terrenales, pongan en las cosas celestiales, en la eternidad, no acá. Porque aquí, claro, vamos a tener esa aflicción, vamos a vivir todo lo que está viviendo el mundo, porque dice que en los últimos tiempos
el hombre será amador de sí mismo, van a haber pestes, van a haber guerras, rumores de guerra, pero nosotros tenemos esa paz que Dios está con nosotros y que nos espera una eternidad con Él. Te voy a contar un testimonio que me pasó cuando estaba embarazada. Yo vivía aquí en Cartagena en esa época. Tenía a mi hijo de 3 años y medio, y vinieron a visitar a mi esposo, el tío, la esposa y el hijo de ellos. Nos fuimos al otro día viajábamos para las islas y nos fuimos en un barco grande donde había muchas personas, son 200 personas. Salimos esa vez. Mi mamá esa noche, el Señor la levantó. Quiero aclararles que nunca va a venir una prueba, una circunstancia sin que Dios avise antes. Dios le avisa a su pueblo para que ore. El Señor le ha mostrado muchas cosas a mi hermana Erika, que la ha levantado. En esta semana me contó varios testimonios que la ha levantado y le ha mostrado que ore por ciertas personas que van a pasar por una lucha. Entonces Dios siempre va a mostrar para que entre nosotros, el mismo pueblo, nos sostengamos y oremos unos por otros. Para que esa prueba, nosotros seamos fuertes en esa prueba. ¿Qué pasó? Mi mamá se levantó a las 3 de la mañana, inquieta, el Señor la puso a orar, dijo, ¿por cuál de mis hijas? O por Blanca, no, por Erika tampoco, por Indira, cuando dijo Catalina, y sintió la aflicción. Mi papá se despertó, dijo, ¿qué pasa? Y los dos se pusieron a orar por mí. Ella no me llamó esa mañana. Yo salí muy temprano, no le contesté, no sabía que mi mamá, Dios le había puesto inquietud en su corazón. Cuando nos fuimos en el barco, de venida de la isla, ya la marea estaba más alta y empezó a llenarse de agua. Se me olvidó, hay algo del buque que empieza a sacar el agua cuando la ola es alta, pero estaba dañada. Entonces nosotros estábamos en el primer piso, era de 2 pisos, y empezó a llenarse de agua. La gente empezó toda aterrada. Mi esposo pues es de la Armada y él dijo, ¿tiene los salvavidas suficientes? Él fue a revisar y no tenían los salvavidas suficientes. Mi esposo empezó, bueno, llame a guardacostas. El señor no quería llamar a guardacostas para no tener una penalidad, pero yo sentía paz. Yo digo que fue las oraciones de mi mamá, de mi papá, que me empezaron a fortalecer. Fue esa palabra en mi cabeza que dije, Señor, tú tienes mi vida en tus manos. O sea, si es el momento de partir, bueno, ya cumplimos. Eso sí, empecé a arrepentirme de todos mis pecados, a pedirle perdón al Señor, porque yo tengo la seguridad que yo me voy con Él. Yo tengo la seguridad que en el momento que el Señor diga, ya hasta aquí es, me voy. Tenía a mi hijo, la esposa del tío de mi esposo entró en pánico, gritaba, era aterrada. El segundo piso no se dio cuenta, la gente que estaba con música ni se daba cuenta. A nosotros empezó el agua en el tobillo, luego en la rodilla, pero Dios es tan bueno que se aguantó el buque hasta llegar a un sitio como a una isla donde podíamos bajarnos y ya llegaba guardacosta, ya cuando nos bajamos la gente arriba, pero ¿por qué llegamos aquí? Claro, el buque se estaba hundiendo. ¿Cómo será que hubo un momento que nos decían, todos háganse hacia un lado porque el agua desequilibraba y todos nos corremos en la, pero yo sentía una paz. Cuando nos bajamos, un argentino decía, yo no entiendo a esa señora, el agua en el tobillo y ella tranquila, el agua en la rodilla y ella tranquila, el agua en la cintura y ella tranquila. A mí me dio risa porque esa es la verdadera paz, esa es la verdadera tranquilidad, que Dios dice que estoy contigo, nunca te dejaré, nunca te desampararé. Esa es la tranquilidad, que saber que si es el momento de partir, me voy es con Dios. Esa es la tranquilidad que Dios Todopoderoso tiene mi vida en sus manos, la vida de mi hijo, la vida de mi esposo. Entonces, no, realmente esa es la fe que te mueve, esa es la fe que dice, aquí las cosas pasan, es un tiempo pasajero, pon los ojos en lo eterno, cree en mí. Si yo me hubiese puesto a llenar la cabeza de los dardos, llegar, me voy a hundir, me voy a morir, mi hijo, la gente de arriba no tiene sus flotables para hundir, entonces la gente en pánico hunde a la otra. Si empiezan eso en mi cabeza, entonces me voy a entrar en pánico, pero ¿qué empezó?
Dios guarda en completa paz cuyo pensamiento en él persevera. Dios guardó en completa paz porque realmente lo que venía a mi mente era yo estoy con Dios. Si me voy con Dios. Dios nunca va a querer el mal para mí. Todas las cosas obran para bien. Esa es la fe que Dios quiere que tengamos. Esa es la fe que el Señor quiere que nos fortalezcamos. Es muy... Hay un pasaje en 1 Corintios 10:13 que dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que os dejará ser tentados, más de lo que podamos, no os dejará ser tentados, más de lo que podamos resistir, sino que dará también juntamente la tentación con la salida. En la tentación, nosotros siempre vamos, o sea, en la prueba siempre va a haber una tentación. En la prueba siempre va a llegar alguien o algo a sacarnos así del problema. Tenemos que tener cuidado porque Dios necesita que nuestra fe sea probada, porque necesita saber qué hay en nuestros corazones y Él lo permite. En 1 de Pedro 1:7 dice, estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica en Dios. Esta fe es auténtica en Dios. Está siendo probado de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro. Ahí nos está hablando que así como el oro es pasado por fuego para purificarse, para ser probado, dice más ustedes valen más que el oro y tendrán que pasar por el fuego. En Isaías 43:2 dice, si atraviesan por las aguas, así como Oriana estaba cantando, no te ahogarás y por el fuego no te quemarás. O sea, vamos a pasar por el fuego para poder ver el Señor que tenemos en nuestros corazones, pero no vamos a ser quemados allí. No nos vamos a quedar allí, porque acuérdese que no hay ninguna tentación que el Señor permita que no podamos resistir. Tenemos que ser fuertes porque el Señor prueba o permite, o sea, el Señor permite. Acordémonos que nosotros somos sus hijos y todo lo que pase en nuestra vida es conforme a su voluntad. Si estamos pasando por una lucha, por una prueba, por una enfermedad en un hijo, por un matrimonio que está mal, quebrado, por una parte económica, pero si nosotros alzamos las manos y decimos, Señor, tú eres nuestro Padre, tú eres el que está con nosotros, dependemos de ti, o sea, sobre Dios no hay nadie, todo se somete a Él, todo potestad principal, todo se somete a la voluntad de Dios. Entonces, si nosotros estamos siendo probados porque Dios lo ha permitido y Él necesita probar nuestros corazones, ¿para qué? Porque nos quiere dar más acá en la tierra. Él quiere sobreabundarnos, pero acuérdese que los pensamientos del Señor son más altos que nuestros pensamientos. Y cuando dicen más altos, quiere decir que Él siempre va a querer que nuestra alma no se pierda, que nuestro corazón, nuestra vida eterna siempre esté hacia arriba. Él no nos va a dar más de lo que nosotros podamos resistir, no nos va a dar más que nos podamos desviar de su propósito. Entonces Él poco a poco nos va dando. Él quiere ver realmente qué hay en nuestro corazón. Si en el momento de enfermedad de nuestros hijos, si tenemos una enfermedad, llega ese pensamiento de que se va a morir mi hijo, ese temor, acuérdese que el temor es lo contrario de la fe. Dios quiere vernos fortalecidos. Él quiere ver que nosotros hagamos lo que dice que es la fe. La fe sin obra es muerta. Él quiere que esa fe es la que diga, Señor, yo obro de acuerdo a tu voluntad. Y tu voluntad es que creamos en ti, porque tus llagas en la cruz nos sanó. Declaro que mi hija es sana, declaro sanidad en mi vida. O cuando el matrimonio está casi destruido, entonces llega el príncipe azul, la tentación. Pero ¿qué pasa? En esa tentación tú dices, no, porque el Señor quiere mi hogar. ¿Qué dice la palabra? ¿Qué dice la palabra? Ore por su esposo si las cosas están mal. Ore, pídale sabiduría que Dios se la da para saber manejar la situación. O le dicen, venga que esta bruja le da un conjuro o le da rezos para que su esposo vuelva o para que le aleje a esa mujer. Tenemos que tener cuidado porque esas son las tentaciones que el enemigo puede poner y Dios puede permitir para saber hasta dónde está tu corazón, hasta dónde tú le crees a Él.
vemos el testimonio del padre de la fe, ¿no? El padre Abraham. Y dice en Santiago 2:22. Pasado cierto tiempo, Dios puso a prueba a Abraham y le dijo a Abraham, aquí estoy, respondió Abraham. Y Dios le ordenó, toma a tu hijo, el único que tienes y al que tanto amas, y ve a la región de Moira. Una vez allí, ofrécelo como holocausto en el monte en el que yo te indicaré. O sea, imagínense el tantos años en esperar su hijo, que Dios dijo que le iba a dar una descendencia. Acordémonos que la prueba trae paciencia también. En la prueba no se hace así como el microondas, o sea, Dios quiere ir mirando tu corazón. Tampoco te vas a quedar allí. O sea, dice que por un muy corto tiempo, o sea, los que tenemos la fe en Dios y reconocemos que estamos pasando por una prueba, el Señor, ¿qué quiere cambiar en nosotros? Y rápidamente pasa la prueba. Pero si no reconocemos que es una prueba, si todo lo contrario nos desviamos, si la tentación nos desvía, si la falta de fe nos desvía, si nos quedamos en el charco, o sea, nos vamos a levantar y volver a caer, nos vamos a levantar y volver a caer. Entonces tenemos que saber Dios qué nos está hablando en ese momento, qué quiere de nosotros, qué quiere que le entreguemos. Allí le dijo, ven y entrega a tu hijo, o sea, después de tantos años de no poder tener hijos, a su hijo amado le dice, lleva a tu hijo al holocausto y sacrifícalo. Aquí lo vemos en el 7 y sale hijo Abraham, padre, y le dice a Abraham, dime hijo mío, aquí tenemos el fuego y la leña. Continúa Isaac, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? El cordero, hijo mío, lo proveerá Dios. Esa es la fe que nosotros debemos tener. Que Dios siempre quiere las cosas para bien. Y él que le dijo, el cordero, hijo mío, lo proveerá Dios. Esta enfermedad, hijo mío, Dios nos sacará de esto. Esta quiebra, Dios nos sacará de esta quiebra. Tener esa paz, esa entrega, esa tranquilidad de que Dios tiene el control, que todas las cosas son de Él y para Él. Así como lo dijo Job, tú me lo diste, tú me lo quitaste, bendito sea, Señor. Porque Job también reconoció en su prueba que todo lo que tenía se lo había dado Dios. Y que si Dios se lo quitó es porque Dios quería hacer algo y Dios quería probar a Job. Nos damos cuenta también en ese pasaje. Pero vemos la actitud. Dios me lo dio, Dios me lo quitó, bendito sea el Señor. Muchas veces las personas cuando mueren jóvenes o niños que mueren jóvenes, no sé el por qué, Dios les dirá, porque muchas personas se interrogarán, pero créanme que si mueren jóvenes están en la presencia del Señor y esta vida es muy corta y allá no los vamos a encontrar. En el 10 dice, entonces tomó el cuchillo para sacrificar a su hijo. Ya estaba allí en la piedra y él tomó el cuchillo siguiendo las órdenes del Señor. Pero en ese momento el ángel del Señor le gritó desde el cielo, Abraham, Abraham, aquí estoy, respondió. No pongas tu mano sobre el muchacho ni le hagas ningún daño, le dijo. Ahora sé que temes a Dios, porque ni siquiera te has negado a darme a tu único hijo. Abraham alzó la vista y en un matorral vio un carnero enredado por sus cuernos. Fue entonces, tomó el carnero y lo ofreció como holocausto en lugar de su hijo. Entonces vemos allí que el Señor siempre nos va a dar la solución a la prueba. Él permitió la prueba y le dijo, para saber el corazón de Abraham cómo estaba, le dijo, vaya y mate al hijo, y cuando se dio cuenta, dio la solución a ese problema. Así, si estamos pasando por problemas, por dificultades, el Señor va a ver nuestro corazón y allí nos va a ofrecer la solución. Él también nos va a dar la solución. Y después de esa solución vemos que dice que como has hecho esto, le dijo el Señor, y no te has negado a tu único hijo, juro por mí mismo, afirma el Señor, que te bendeciré en gran manera. O sea,
el Señor, ¿cómo puede darte a ti un liderazgo? ¿Cómo puede darte algo si sabes que te vas a desviar? Cuando Él prueba tu corazón, muchas pruebas vienen antes de la bendición. Si tú le estás pidiendo una bendición grande, el Señor quiere probar tu corazón. Si realmente tú estás con Él, si vas a hacer la voluntad de Él, para así Él poderte ofrecer muchas bendiciones y que tú no te desvíes. Y vemos en Santiago 2:22, dice, ahora puedes ver que la fe de Abraham, iba de la mano con sus obras y su fe fue perfeccionada. O sea, iba de la mano con sus obras. El Señor quiso perfeccionar su fe. El Señor quiso saber qué había en su corazón. El Señor quiso ver realmente Él a quién le obedece, a quién tiene primero en su corazón. ¿A Él? ¿Quiere agradarle a Él o quiere agradarle al mundo? Todo lo que nosotros tenemos viene de parte de Dios, absolutamente todo viene de parte de Dios. Dios nos lo dio, Dios nos lo quitó, bendito sea el nombre del Señor. Job también lo aceptó de esa forma y vemos que después de la prueba fue bendecido totalmente porque allí también fue perfeccionado. Dios necesita pasarnos por el oro, como el oro, ¿no? Dice que valen más que el oro, pero el oro se purifica por el fuego. Pero allí no te vas a quemar. Puedes pasar por allí, pero no te vas a quemar. Ninguna prueba, ninguna tentación de parte de Dios va a venir más grande de la que tú puedas resistir. Por eso yo digo que Dios se contrista y no nos da todo lo que Él quiere darnos, porque en ese momento de la prueba fallamos. Entonces, allí, ¿qué pasa? El Señor dice, todo lo que sabe, todo lo que les he enseñado, todo lo que conocen de mi palabra, el Espíritu Santo que les he dado, y se quedan en esa prueba, ¿cómo puedo bendecirlos más si se quedan allí? Confiemos en el Señor. Si en este momento nos sentimos enfermos, si nuestros hijos están enfermos, si nuestros hijos están desviados en el camino que no es de Dios, oremos, levantemos nuestras manos. Levanto mis manos a ti, Señor, porque confío en ti, así como dice la canción. Yo conozco una persona que cuando conoció de Dios, ya sus hijos estaban más en el mundo, les compartía, ellos escuchaban, pero ya de pronto ella había permitido muchas cosas, como por ejemplo que su hijo se acostara con su novia en su casa y respetara su casa. Pero ella era como débil en esa área y no les puso como esa raya, no lo pueden hacer porque la palabra dice eso, pero ella ¿qué hizo? Fue y oró. Oró y le entregó al Señor a sus hijos. ¿Qué pasa cuando uno no tiene el carácter de decirle a sus hijos, las cosas no son por acá? Nuestros hijos pierden bendición. ¿Y qué pasa? Son probados y pasados. Porque créame que la oración es la respuesta del Señor. Órale al Señor y vas a ver la respuesta. Y esta persona empezó a orar por sus hijos y a pedirle, Señor, mire que tiene esta novia, que eso, y ellos tuvieron que pasar por procesos, porque ella no tuvo el carácter de decirlo, no lo haga. Entonces ellos pasaron por procesos fuertes para poderse apegar al Señor y darse cuenta que lo que estaban haciendo estaba mal hecho. Entonces, primeramente, los ojos en el Señor, levantemos nuestras manos. Cuando veamos que no podemos hacer algo, que el Señor fortalezca nuestro carácter, acuérdese que estando con el Espíritu Santo nos da paz, paciencia, gozo, benignidad, bondad, templanza, mansedumbre, dominio propio. Con estos frutos somos fuertes en Cristo. Con estos frutos tenemos que ser bendecidos. Con estos frutos vamos a pasar cualquier prueba en paz, en tranquilidad. Dios nos da la sabiduría del Espíritu Santo. Pídala que yo se las daré. Y esos son los frutos, la respuesta que vamos a ver si estamos conectados con Dios. Bueno, entonces, ¿qué vemos allí? El beneficio que tuvo Abraham, las bendiciones que le llegó a Abraham. En Santiago 1:12 dice, bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, porque una vez que ha sido probado, recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido para los que le aman. Es amar al Señor, es creerle, es recibir esa corona cuando pasamos la prueba. Es una corona, es una bendición.
Poner los ojos en el cielo, poner los ojos en Dios. Y vamos a ver la recompensa. No nos dejemos llevar por las cosas del mundo. No le creamos más a lo que vemos acá en lo terrenal. Creámosle al Señor. Si pasamos por la prueba, sabemos quién está con nosotros. Sabemos quién nos va a fortalecer. Y sabemos las bendiciones que llegan adelante. Adiós al desánimo, adiós al temor, al miedo, a la duda, adiós. Porque los hijos de Dios tenemos que ser fuertes, tenemos que saber lo que Dios quiere de nosotros. Nosotros somos nación santa, pueblo adquirido por Él, coherederos del reino de los cielos. El Señor nos dio la potestad de atar al maligno, nos dio la autoridad en Él, que es cuando Jesús murió en la cruz. Nosotros somos ese pueblo de Él, que somos benditos y que vamos a pasar la prueba, porque ponemos nuestra mirada en Dios. Bueno, este realmente es el mensaje que el Señor puso en mi corazón y tenía que terminarlo. Tenía que hablarles porque todos pasamos por pruebas mientras estemos en este mundo y el Señor quiere saber qué hay en nuestros corazones. ¿Alguien quiere hacer un comentario? ¿Quiere decir algo? Gracias, Katica. Muy bonito, muy diciente todo lo que nos acaba de hablar. Y es importante, tal vez a mi parecer, resaltar algo, y es que muchas veces nos encontramos en dificultades o en procesos que no sabemos por qué es, si realmente es una prueba o es algo en consecuencia de nuestra desobediencia o de nuestra mala acción. En esos días estaba leyendo el libro de Jueces con mi hijo Juan Pablo, que es la historia de Gedeón. Está en Jueces 6 para que ustedes la lean y lleven a sus hijos a que la lean, es hermosa. Y él me decía, mamá, ellos estaban en prueba. Al principio inicia que el pueblo de Israel se apartó de los mandatos de Dios, se apartó de su ley. Dice que ellos empezaron a adorar a otros dioses, fueron desobedientes a la voz de Dios. Entonces Dios los entregó por 7 años a los madianitas para que los esclavizaran, para que los oprimieran, les quitaba todo el producido de ellos, les quitaban todo cada vez que llegaba la época de la cosecha y los dejaban sin nada y ellos hacían huecos, miraban dónde escondían su producido. Entonces me decía, mi hijo menor me decía, ellos estaban en una prueba de Dios, le decía, no, es tan diferente a lo que Catalina nos hablaba acerca de Abraham, cuando Dios lo llamó a ser probado, cuando Job, Dios lo probó. Esto era porque se habían desviado, pero hay algo en común en estas dos historias, a pesar de que una fue por su rebeldía y su desobediencia, y otra fue por prueba, y era que clamaban a Dios y Dios los escuchó. O sea, no importa cuál sea hoy la consecuencia por lo cual estás ahí, ¿verdad? O sea, lo que estás allí en esta dificultad sea la consecuencia de un mal acto o simplemente una prueba de Dios. Lo importante es que aquí nos muestran por medio de estas historias que cuando el pueblo de Israel, su pueblo, iba delante de Dios y se humillaba, le pedían perdón y volteaba su rostro hacia Dios, Dios los sacaba de la opresión. Dios los sacaba del lugar que fuera. Entonces ve allí historias tan lindas como la de Gedeón, esta misma, que con 300 hombres contra un ejército de más de miles de hombres guerreros pudieron obtener la victoria. ¿Pero por qué? Porque Dios estaba con ellos. O vemos también cuando David enfrentó a Goliat. ¿Qué fue lo que dijo David? Tú vienes a mí con espada y jabalina, mas yo vengo con el Santo Espíritu de Dios. ¿Por qué ganó esa victoria? Porque Dios estaba con él. Cuando Jesús levantó al paralítico, ¿qué lo levantó? Que Jesús estaba allí. Cuando Jesús convirtió el agua en vino, ¿por qué ocurrió ese milagro? Porque Jesús estaba allí. Ahí la importancia de la dependencia y de traer a Dios a nuestra vida, porque sea la circunstancia que sea y el milagro que queramos y que necesitemos, si Dios está ahí, algo ocurre.
Y eso nos lo muestran las escrituras. Y esto solo lo hacemos en nuestra comunión con Dios, en nuestra intimidad y el traer a Dios a mi vida, el volver mi rostro hacia Él. Esto hace que si Él está conmigo, milagros tienen que haber. Tiene que ocurrir algo en mi vida diferente a lo que venía ya. Esto era lo que les quería decir referente al tema. Muy lindo, Katica. Gracias, Erika. ¿Alguien más quiere aportar algo? Hola, ¿cómo están? Hola, Dianita, bien, gracias. Muchas gracias, Katica, por la prédica, muy linda. Me parece súper importante lo que dijiste. Ese versículo a mí me encanta, el que dice que en este mundo tendréis aflicción, pero no se preocupen que yo he vencido al mundo. Porque muchos dicen, pero ¿por qué si yo estoy con Dios me pasa X, me pasa Z, me pasa Y? Y resulta que el hecho de estar con Dios no le garantiza a uno que no pase por pruebas, que no pase por dificultades y por momentos, ¿no? Pero lo más importante es que aún a pesar de esas pruebas y de esos momentos podemos decir hoy que Él venció al mundo, es decir, que en Él nosotros tenemos la victoria sobre toda circunstancia. Entonces, de verdad, muchas gracias, eso quería aportar hoy. Gracias, Dianita, por tu aporte, muy importante. Bueno, entonces vamos a orar. Vamos a entregarle al Señor estos días, vamos a entregarle al Señor nuestra familia y vamos a entregar al Señor las pruebas que podemos estar pasando en este momento para que Él tome el control. Padre Celestial, Rey de Reyes, Señor de Señores, aquí estamos, Dios, buscando tu presencia, reconociéndote como Dios soberano, Rey de Reyes, Señor de Señores. Tú eres el alfa, tú eres el omega, tú eres el principio y tú eres el fin, Señor. A ti sea toda la gloria, la honra y alabanza, Dios. Creemos en ti, creemos en que tú enviaste a tu Hijo amado a derramar su sangre por nosotros. Él fue el Cordero inmolado y sin mancha. Sabemos que somos perdonados, Señor. Sabemos, Padre Celestial, que si en algún momento nos desviamos de tu camino, Señor, la sangre de Cristo y su infinita misericordia nos limpia de toda maldad y nos levanta nuevamente, nos encarrila bajo el camino de bendición sobre tu cobertura. Te damos gracias porque tu Santo Espíritu mora dentro de nosotros, es el que nos fortalece. Te pedimos que nos dé esa fortaleza, esa paciencia, ese dominio propio, esa sabiduría, Señor, para saber caminar bajo tus designios, Señor, para saber obrar como tú quieres que obremos. Sabemos, Padre, que en este mundo hay aflicción, pero tú has vencido el mundo. Tu Hijo amado lo venció y nos has dado la fortaleza para hacerlo. Tenemos la paz, la confianza, Señor, que aunque andemos aquí, Señor, tenemos la mirada puesta en ti, Señor. Que aunque andemos en valle de sombra de muerte, nunca vamos a temer, Señor, porque tú nos das aliento, Dios. Porque sabemos, Señor, que toda lengua que se levante en contra nuestra, tú la juzgarás, Señor. Porque sabemos que por tus sangres y tus llagas fuimos sanos, Señor. Porque sabemos que tenemos muchas bendiciones para los que confiamos en ti, Dios. Te pido que revele a nuestros corazones, Señor, si tú quieres sacar algo de allí que no te agrada. Tú nos pasas por el fuego, Señor, y nos purifica, porque valemos ante ti más que el oro, Señor. Te pido, Señor, que no llamemos a lo bueno malo ni a lo malo bueno, Dios, y nuestra mirada siempre esté fijada en ti. Que entregamos nuestras familias, Señor. Te pedimos que ninguna tentación, ningún mal, Señor, ningún mal oculto, Padre Celestial, pueda llegar a nuestras vidas. Te pido que mande ángeles alrededor nuestro para que nuestro pie no tropiece. Te pido que pongas ese vallado, Señor, protector sobre nuestra familia, así como se la tenías a Job, Señor. Y si en algún momento quebramos ese vallado por el pecado, declaramos que la sangre de Cristo, Señor, lo sella. Ese vallado donde vamos a tener, Señor, bendición en todas nuestras áreas. En nuestra área espiritual, en nuestra área emocional, en nuestra familia, Señor, en nuestra salud, en nuestra parte económica. Estamos bajo tus
Señor, seguros y tranquilos. Te pido que tu Santo Espíritu sea esa lámpara que ilumine nuestro camino para no desviarnos ni a la derecha ni a la izquierda. Creemos en ti, en el Dios grande, poderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Te damos gracias por este tiempo, Señor. Te damos gracias por adoptarnos como tus hijos. Te damos gracias por enviar a tu Hijo y limpiarnos, Señor, de todo pecado, presentarnos justos ante ti. Te damos gracias porque tu Santo Espíritu mora en nosotros y hacemos tu voluntad, Señor, bajo tu cobertura. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Bueno, Amén. chicos, muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Espero que realmente Dios haya hablado a sus corazones, así como habló al mío. Un abrazo bien grande. Bendiciones. Nos vemos dentro de 8 días. Gracias. Chao. Muchas gracias, Cata. Muchas gracias por este mensaje.